Buenos días a todos. Mi nombre es Larry Key. Yo soy parte del equipo de Somos y queremos agradecer a cada uno que se está conectando con nosotros hoy para esta nueva serie que estamos empezando hoy que se llama La Iglesia, la Pandemia y el Vulnerable. Estamos muy agradecidos con Dios que tenemos esta tecnología para compartir con ustedes hoy. Y en este momento quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Tenemos dos hombres muy especiales, hombres que aman a Dios, que aman a la iglesia de Dios y que tienen mucho sabiduría que pueden compartir con nosotros hoy. Entonces quiero dar la bienvenida a Justin Burkholder y a Evan Marroquín, quien ahorita ahí están. Sus cámaras, bienvenidos a los dos. Gracias por estar con nosotros hoy y compartir este tiempo con todos en Facebook hoy. Bienvenidos. Gracias Larry. Gracias, un privilegio poder compartir. Excelente. Para nosotros también es un privilegio de tener a los dos. Justin es un gran amigo mío que ha tenido la oportunidad de conocer por 6 años y Evans pienso que ya tenemos 3 años como 3 amigos años. y han sido una gran bendición en mi vida personalmente y estoy muy contento que también pueden compartir con todo lo que están viendo hoy. Entonces, pienso que para empezar, yo no quiero explicar quién son, qué hacen y todo eso, pero yo siento que tal vez ustedes pueden tomar unos segunditos aquí para compartir con los que están viendo a qué se dediquen. Tal vez nos pueden contar un poco de quién son y su historia. Dale, Eval. Dale, yo sí. Dale. Dale, está bien. Bueno, buenos días, gracias Larry, gracias Somos también por la invitación, es un privilegio estar aquí. Yo trabajo como pastor en Sembradores de Vida, una iglesia pequeña en Zona 6 de la ciudad de Guatemala. Zona 6 en Ciudad de Guatemala es un barrio rojo, conocido barrio rojo por la violencia y por muchas otras cosas difíciles que pasan ahí. Tenemos más o menos, este año cumplimos 12 años de haber comenzado la iglesia en Zona 6. Y también trabajo como director de una organización que se llama Clubhouse Guatemala. Nos dedicamos a programas de alimentación y educación para niños, mayormente. Entonces, eso es lo que hago. Estoy casado, tengo 4 hijos, 3 hijas y un hijo. Entonces, tenemos una familia algo numerosa y grande. Y vengo de una familia numerosa y grande también. Entonces, soy el primero de 7 hermanos. Entonces, wow. Y todos hombres, por cierto. Entonces, sí, ese es un poquito de... Excelente. Yo soy gracias, Justin, gracias, soy uno de los pastores en Iglesia Reforma y tuve la dicha de ser parte del equipo que me ayudó a plantar Iglesia Reforma. También casado, una familia de Eval, pero tengo a una esposa y 3 hijas. Y también 3 hijas, pero solo falta el varoncito ahí para que le alcance a Eval, así que uno de estos días. Ya mero. Ya mero. Y también sirvo como el director regional de México y Centroamérica para Team, que es una organización misionera que movilizamos a gente para la misión de Dios y acompañamos a la iglesia en ayudarla a cumplir su misión. Alrededor del mundo estamos como en 50 y pico de países con diferentes personas y relaciones por todo el mundo y tengo... sí, creo que eso es todo lo relevante, lo suficiente. Tengo otros, me gusta el béisbol, los Cubs de Chicago, que son el mejor equipo sobre la faz de la tierra, pero ahí lo dejamos. Yo no tengo ningún comentario sobre eso. y algo muy importante de saber es que Justin es mi jefe también, entonces cuando él diga cosas así sobre los Cubs, yo no puedo responder como quiero. No puedes responder, opinar pero... negativo. Así es, pero está bien. Gracias a los dos, de verdad, de dar su tiempo. Yo sé que ahorita
los dos tienen muchos niños en casa, yo también, yo tengo 4 en casa y para tomar tiempo afuera de dando clases y todo eso es muy complicado y les agradezco mucho, mucho por su tiempo hoy. Entonces, ya vamos a empezar aquí, solo para los que están viendo esta serie de la Iglesia, la pandemia y el vulnerable. Sentimos que es muy, muy importante para nosotros en estos días en que estamos caminando. Pero también sabemos que va a haber un tiempo que la pandemia termina, que vamos a devolver a la vida normal. Entonces también pensamos que de lo que vamos a estar hablando es para todo el tiempo, no solo para durante la pandemia. Pero de lo que vamos a estar hablando hoy, sentimos mucho que va a ser la base de toda la serie que vamos a tener entre los siguientes 6 semanas. Entonces, sí, solo eso, que están atentos y que saben que hoy no va a ser tanto el cómo, pero más sobre el tema en general. Entonces, quiero empezar preguntando a los dos que cómo les ha ido durante el tiempo de confinamiento y ustedes como pastores, cómo ha ido en su iglesia local que ustedes pastorean. Tal vez pueden mencionar algo positivo y algo negativo para que podamos tener las dos perspectivas. ¿Qué han visto que Dios ha hecho que es positivo y también algunas cosas que han sido difíciles para ustedes? Ahora sí, dale, Justin. Bueno, a nivel personal, el confinamiento sí ha sido complejo, ¿verdad? Ya no sé, no logro recordar qué día de la semana es. Siempre pienso que la semana se está terminando y realmente apenas había empezado. No sé si alguien más así se ha sentido, pero con la iglesia también ha presentado sus retos. Y lo que nosotros hemos visto por la misericordia de Dios en la Iglesia Reforma es una conciencia constante de que lo que nosotros somos como iglesia y lo que el Señor nos ha llamado a hacer como iglesia no ha cambiado. Nuestra tarea y nuestro rol dentro de la misma sociedad, de hecho, aún se ha magnificado la importancia de lo que es y hace la iglesia local en medio de estos tiempos, y hemos visto a mucho involucramiento de parte de nuestra gente en el cuidarse los unos a los otros, en el estar pendiente de nuestra comunidad. Por el mismo camino. Cuando nosotros hacemos todas las cosas en línea, lo que resulta en muchos casos es un consumerismo muy fuerte, ¿verdad? Y lo que nosotros hemos verdaderamente intentado a recordarle a nuestra comunidad es que el ser la iglesia va muchísimo más allá que simplemente escuchar prédicas, cantar canciones y ya. Hemos reducido en muchos casos lo que es la iglesia a simplemente consumir material dominical. Y en este tiempo, esa tentación, entonces ese reto para nosotros yo creo que es un gran desafío, y el seguir recordándole a la iglesia que nuestra fe se encarna. Vivimos nuestra fe en cuerpo, no somos solo un alma, solo un espíritu, también somos cuerpo, y hay formas importantes en las que deberíamos encarnar nuestra fe. Excelente, muchas gracias, Justin. Sí, yo he visto que vivir la misión de la iglesia durante este tiempo nos pone como en una posición donde tenemos que ver nuestra fe cara a cara, ¿verdad? Para ver si es algo que sí nos ha cambiado, si queremos vivir esta misión, porque es muy fácil en estos días de solo pasar tiempo en tu casa sin Zoom, sin teléfono y todo eso, pero ahora sí tenemos que vivirlo en una manera completamente diferente. Entonces, muchas gracias, Justin. Y Evan. Sí, igual para nosotros ha sido un reto en muchos sentidos. Primero,
el reto de no estar juntos, ¿verdad? Juntos físicamente, porque uno se acostumbra a la cercanía, a saludar, a estar, a orar unos por otros. Pero sucedió algo durante el tiempo cuando comenzó, y es que despertó un sentido de oración que no teníamos antes. Y ese sentido de oración nos dio también un sentido de unidad que no teníamos antes, ¿verdad? O no quiere decir que no lo tuviéramos, sino que quizá no lo habíamos experimentado, digamos, en la lejanía o en estar separados. Entonces, eso nos unió muchísimo. Y constantemente escuchamos a muchos decir, bueno, cuando regrese el tiempo que vamos a estar juntos y cuando lleguemos a estar juntos otra vez. Y nosotros hemos meditado mucho en el asunto de que ese tiempo, ese deseo de estar juntos o cuando regrese ese tiempo también, yo se lo decía a Justin el otro día, nos hace esperar un tiempo más allá, más lejano también, donde vamos a estar juntos con el Señor. Hay un anhelo un poco más lejos en el tiempo que nos hace querer estar cerca con el Señor, pero sí nos ha dado un sentido de unidad. Hemos estado orando sin parar, puedo decir sin parar, porque hay personas que oran 1 hora cada día ya por varios meses, y hay más o menos 80 personas que están orando constantemente, pero constantemente decimos, miren, qué bueno tener una comunidad, una iglesia a la que pertenezco, ¿verdad? Una familia a la que pertenezco, y ese sentido de cuidado, estar pendientes unos de otros, creo que es lo más importante, y ha sido un reto en otros aspectos, como el aspecto tecnológico. Hay muchas personas cerca de nosotros que no necesariamente pueden conectarse a una transmisión, entonces hemos tenido que adaptarnos y buscar formas de pastorear también de otra manera, ¿verdad? Entonces, pero ha sido, lo positivo es ese sentido de comunidad y de familia que es la iglesia, que somos iglesia. Y lo negativo es no poderse ver, ¿verdad? No poder estar cerca. Mis hijos extrañan a sus amistades. Uno extraña también los cafés antes del servicio, cosas como esas que son tan cotidianas aparentemente. Sí, el café me extraño bastante antes del servicio, de los servicios. Y después del servicio también. Y después del servicio, sí. Y algo que sí es cierto, y estamos viendo la importancia de lo que teníamos antes, de la comunidad, de la familia, ¿verdad? Y ahora es muy especial de ver que todo ese tiempo que teníamos juntos en la iglesia, en el edificio de la iglesia, eran momentos muy especiales para crear amistades, y ahora podemos ver más que no es la iglesia el edificio, pero es la familia de Dios. Entonces, muchas gracias por compartir a los dos. Yo sé que como pastor no puede ser fácil el camino que están caminando, pero gracias a los dos por el sacrificio que están haciendo, y que están dejando que Dios te está guiando. Entonces, para seguir con la siguiente pregunta, yo pienso que la fundación, cuando estamos hablando de servicio de la iglesia, es que necesitamos entender exactamente qué es la iglesia. Muchas veces tenemos diferentes ideas de lo que es la iglesia, pero quería ver si ustedes podían compartir un poco de la iglesia, tal vez de la iglesia universal y también de la iglesia local. Entonces, Evan, no sé si bíblicamente tú nos puedes tomar unos segunditos de aquí para describir la misión de la iglesia global, iglesia con I mayúscula. Ok, sí. Bueno, Mateo 28, ¿verdad? Creo que ahí está resumida y definida la misión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión de la iglesia es hacer discípulos, ¿verdad? A eso fuimos enviados los creyentes, y los creyentes como cuerpo tenemos la misión de hacer discípulos, ir y hacer. Jesús está diciendo en el pasaje que todos conocemos como la gran comisión, que la misión de quienes conforman la iglesia es ir y hacer.
dos acciones que son importantes y que por cierto están en sentido imperativo, ¿verdad? Están en sentido de vayan y hagan, de mandato, el hacer discípulos. Por cierto, no está enmarcado, digamos, en un contexto específico y en un tiempo limitado. Es para toda la iglesia, en todo tiempo y en todo lugar. Y es un hacer y es un ir que se lleva a cabo hasta que el Señor decida que ya no es tiempo para hacerlo. Ahora, a veces pensamos en esta misión y particularmente en este pasaje como muy abrumador, y generalmente lo usamos como para culpar a la iglesia, que siempre tenga un sentido de culpa de vayan y hagan, miren, no están haciendo. Y produce un sentido constante de culpa que no nos motiva a ir y a ser discípulos. Pero se nos olvida que la afirmación de Jesús de ir y hacer discípulos está precedida por una afirmación mucho más profunda y fuerte. Y él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice, por tanto. Entonces, la gran comisión es como una consecuencia de esa afirmación de la autoridad y la potestad de Jesús de ir y hacer discípulos. Entonces, vamos y hacemos discípulos, no porque nos sintamos culpables, porque no los hacemos suficiente, sino porque Jesús tiene toda la potestad y toda la autoridad, y eso debería ser el combustible que motiva toda misión de la iglesia, ¿verdad? Y si eso es así, entonces podemos ir a cualquier lugar, en cualquier contexto, en cualquier tiempo, como un tiempo como este. No es la excepción tampoco, ¿verdad? Y como parte de su misión, la iglesia tiene también, nosotros creemos fuertemente que tiene que ir a ser discípulos también entre poblaciones vulnerables como las que hablamos constantemente, ¿verdad? Eso no cambia y en toda la escritura dice una inclinación por viudas, huérfanos, extranjeros, son como el objeto especial de su amor y entonces tenemos nosotros que tomar esa afirmación de Jesús, toda potestad me es dada, por tanto vayan, y luego dice, ¿por qué aquí yo estoy con ustedes todo el tiempo? Entonces es una misión en la que nos acompaña el Señor Jesús con todo su poder y toda su autoridad y toda su presencia. Excelente, muchas gracias, Evald. Y yo escuchando lo que Evald nos acaba de compartir sobre la misión de la iglesia global, sabemos que hay un parte de esa iglesia global que es la iglesia local. ¿Por qué la iglesia local es tan importante en esta misión que acabamos de escuchar de la iglesia global? Pues tal vez muy obviamente el pueblo de Dios siempre ha existido dentro de cierto tiempo y espacio, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar acerca de un pueblo de Dios así todo etéreo, abstracto, global, sin que eso tenga una expresión concreta. Nosotros vemos, aún si nosotros pensamos el pueblo de Dios desde el mero principio, en Génesis 1 tenemos a Adán y Eva en un cierto huerto con una cierta vocación. Nosotros tenemos en Génesis 12 a Dios escoger a Abraham y bendecir a su familia y comisionarlo a él en un cierto tiempo y espacio para hacer ciertas cosas. El pueblo de Israel a lo largo de la historia tenían ciertas leyes, ciertos mandamientos, maneras en las que ese pueblo de Dios en cierto tiempo y espacio deberían responder a las cosas que él les estaba llamando a hacer. Y en el Nuevo Testamento lo que nosotros vemos es que este pueblo de Dios ahora no se identifica por su lealtad sociopolítica o su pertenencia a cierto grupo étnico. Más bien, esto se extiende a toda clase de personas en toda situación que han creído en el Evangelio de Jesucristo. Es en el Nuevo Testamento donde realmente la iglesia, por decirlo así, se convierte en algo global, ¿verdad? Se convierte en algo a todas las naciones. Y el mismo pasaje que Eval comentó es hacer discípulos de todas las naciones. Entonces vemos esta idea de que el pueblo de Dios se expande a nivel global, pero el hecho de que se expande a nivel global no limita o reduce en la idea de que todavía ese pueblo de Dios a lo largo del mundo se encuentra en tiempo y espacio, en ciertos contextos. Y de hecho, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito a diferentes iglesias específicas y puntuales en ciertos tiempos y contextos. Es interesante que Pablo no escribe una sola carta
a todas las iglesias del Nuevo Testamento. ¿Por qué no? Porque cada iglesia se encuentra en un cierto tiempo y espacio luchando con diversas pruebas y retos y amenazas a la fe, enfrentándose con ciertas oportunidades misionales. Entonces, nosotros vemos a lo largo de las Escrituras el hecho de que todos estos principios de lo que significa ser el pueblo de Dios en lo teórico se encarnan y se expresan de una forma muy puntual, concreta y específica en el tiempo y en el espacio. Entonces hablamos de la iglesia de sembradores de vida en la zona 6 de la capital. Nosotros hablamos de Iglesia Reforma y sus diversas expresiones, pero específicamente nos reunimos en la zona 4 de Misco, y esta iglesia, entonces, estamos en la ciudad de Guate y estamos respondiendo a la luz de estas verdades y esta tarea de ser discípulos a lo que está sucediendo en nuestro específico momento y tiempo. Entonces, la iglesia local, hablar de la iglesia algo global, sin realmente llevar eso a la iglesia local, significa que lo que Dios ha enviado a su iglesia a hacer termina únicamente en lo teórico, en algo muy etéreo, y no tiene entonces esta encarnación concreta en cierto tiempo y espacio. No sé si contesté la pregunta o contesté otra pregunta por completo, pero la iglesia local. Excelente, no contestaste muy bien, pues yo pienso, no sé, yo soy un gringo. Gracias, Larry. Pero como soy tu jefe, tenés que decir. Así es cierto, entonces muy buen trabajo, Justin. No, pero es cierto, muchas gracias. Los dos trabajan mano en mano, no podemos hablar de uno sin el otro. Pienso que estamos ahora mismo podemos entender lo que estabas diciendo de que cada iglesia, el contexto de cada iglesia es muy diferente, ¿verdad? Y ahorita podemos entender eso más que todo. Por ejemplo, como Evaldo estaba diciendo, que hay gente con quien trabajan que ellos no pueden entrar a una transmisión en los domingos. Entonces hay diferentes maneras en cómo necesitamos trabajar en eso. Entonces, sí, muchas gracias. Y algo que se me olvidó decir al principio de todo esto es que el tema de hoy, sí, es la iglesia, la pandemia y el vulnerable, pero estamos hablando específicamente de la misión de la iglesia local con poblaciones vulnerables durante la pandemia y en todo tiempo. Entonces, ahora que la gente sabe de lo que estamos hablando, no sé si los dos o uno de los dos nos pueden compartir qué responsabilidad tiene la iglesia local en este momento con las poblaciones vulnerables. Pues no solo en este momento, pero en todo el tiempo. ¿Qué responsabilidad tienen ellos, tiene la iglesia local con las poblaciones vulnerables? Tal vez los dos pueden contestar, pero Justin, puedes empezar. Pues yo diría hasta cierto punto, y no quiero echarle tierra al agua para nublar el asunto, pero yo creo que todo lo que la iglesia hace se dirige hacia poblaciones vulnerables. Esa vulnerabilidad se expresa o se manifiesta de diferentes formas, pero el hecho de que el pecado se ha infiltrado todo nivel de la sociedad y todo aspecto de nuestra existencia humana, y que nosotros entonces no estamos viviendo naturalmente en una relación fuerte y profunda, fundamentada sobre el Señor Jesucristo y el Dios que nos ha hecho. Eso nos hace vulnerables. Aún si tenemos todo el dinero del mundo, somos vulnerables. Aún si tenemos una familia perfecta, somos vulnerables. Entonces, hasta cierto punto, yo creo que la iglesia, todo lo que la iglesia hace se dirige hacia poblaciones vulnerables. Con eso dicho, yo creo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia debería tener una preocupación particular para aquellos quienes viven una vulnerabilidad física, una vulnerabilidad material de diferentes formas. Y especialmente nosotros vemos esto manifestado en la ley a lo largo del Antiguo Testamento, cómo es que el pueblo de Dios debería tener una preocupación por la viuda, por el huérfano, por el extranjero, por la injusticia, por la opresión, por estos diferentes asuntos. Hay una manifestación del pueblo de Dios
hay una manifestación, perdón, del carácter de Dios Eso, el carácter. por medio del pueblo de Dios al preocuparse específicamente por los vulnerables. Excelente. Sí, todos somos vulnerables, ¿verdad? Pero también hay una diferencia entre la vulnerabilidad de cada uno también al mismo tiempo, muchas veces. Eva, Sí, sí, yo creo puede- que, digamos, esa como trilogía que mencionó, que es el extranjero, el huérfano y la viuda, ¿verdad? Representa en realidad a muchas otras poblaciones vulnerables, ¿verdad? Esa es una manera en que Dios expresa su cuidado y bien lo decía yo, su carácter a través de su pueblo. Pero hay incontables ocasiones en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento donde Dios expresamente o da una ordenanza de cuidar, ¿verdad? De proteger, de levantar, y hay varias cosas. Es obvio que Dios significa a los vulnerables. Es decir, cuando se trabaja en favor del vulnerable, que ya lo entendimos en el contexto que Dios lo dijo, es devolverle su dignidad, y Dios exige que su pueblo haga lo mismo. Entonces la iglesia es responsable de encarnar ese amor y ese cuidado de Dios por estas poblaciones a través de diferentes acciones. Por ejemplo, una cosa que pienso mucho es que la iglesia local, si hablamos de la iglesia local, debe conocer a la comunidad que sirve, número uno. Así encarnamos el cuidado. Debe conocer a la comunidad que sirve. Entonces, sabes las necesidades que tienen. El pueblo de Dios está llamado a ser la voz de los que no tienen voz en Proverbios, ¿verdad? De los que no la tienen. Está llamado a defender a los indefensos, defender al débil y al huérfano. Está llamado a hacer justicia al débil, también lo dicen los salmos. Está llamado a librar al afligido del hombre malo. Está llamado a compartir su pan con el hambriento, como dice Isaías. Entonces, también está llamado a dar cobijo a quienes no lo tienen. Entonces, cuando uno ve el llamado constante de Dios hacia su pueblo, recordarles constantemente que hay dentro de nuestras sociedades y dentro de nuestras comunidades y nuestros contextos personas y grupos de personas que tienen dificultades no solo económicas y materiales, sino físicas, situaciones de violencia y muchas otras. El pueblo de Dios es el llamado a encarnar ese amor del Señor. Bueno, y la mejor expresión es el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El cuidado que Él tuvo para personas como el leproso, digamos, donde Él le extiende su mano y lo toca y le expresa un amor profundo. Nosotros somos llamados a encarnar ese amor de esa manera. Entonces, la responsabilidad de la iglesia creo que es atender el llamado del Señor constante en el Antiguo y en el Nuevo Testamento a cuidar, a defender, a levantarse, a hacer la voz, a proveer para el que lo necesita. Excelente. Man, y Evel, ¿cómo se ven esas acciones de la iglesia local a esas poblaciones vulnerables en tiempos regulares? Bueno, en tiempos normales, cada iglesia local está ocupadísima, ¿verdad? Creo yo que hay muchísimas, y no quiere decir que ahorita no, solo que hay muchas más. La acción de la iglesia local debe ser visible en las acciones, o sea, se debe notar, ¿verdad? Se hace notorio. Hay mucho trabajo de campo, y lo que quiero decir con esto es que hay mucho contacto con familias. Por ejemplo, nosotros en la iglesia constantemente estamos recibiendo personas en la iglesia, estamos yendo a los hogares de las familias que atendemos. Hay programas de alimentación, programas de educación que funcionan diariamente, hay gente yendo y viniendo. Hay otras cosas como audiencias, por ejemplo, en las cortes o en los tribunales, ¿verdad? Que nos llaman constantemente en casos de protección a la niñez. Entonces hay mucho trabajo físico y de campo que se hace, y para eso se requieren muchas personas, porque en tiempos normales, desgraciadamente, la necesidad, el dolor y la injusticia
también son la normalidad. Eso no cambia y eso es una realidad con la que vivimos. No mejora porque estemos menos activos ahorita en tiempos de una pandemia, pero en general es de mucho trabajo. Y las acciones de la iglesia en tiempos regulares, siempre hemos platicado esto, no deben limitarse solo a expresar acciones paliativas, ¿verdad? Que resuelven el día a día. Porque muchas veces tendemos a pensar que un acto de generosidad que no es malo, solo un acto de bondad, pero a veces pensamos que la iglesia solo eso debe hacer. Entonces, las acciones de la iglesia no son paliativas nada más. Deben ser un trabajo incansable para revertir muchas de esas condiciones de orfandad y vulnerabilidad en el presente inmediato de estas comunidades y de estas personas, pero también en un futuro. Y entonces, por eso la iglesia debe pensar en acciones que mejoren, que vayan a mejorar las condiciones de vida y mejorar estas condiciones que hacen vulnerable al vulnerable, perdón la redundancia, pero son acciones diarias, constantes, incansables y que se hacen visibles, sí, en el día a día. Sí, sabemos que ustedes están llenos, tienen sus manos llenos de cosas que están haciendo durante los tiempos regulares o normales y me encanta que eso siempre está basado en el Evangelio de Dios, ¿verdad? En su mensaje. Cada acción que hacen está basado en ese mensaje de Dios y de Jesús y lo que Él ha hecho para nosotros. Justin, te quería preguntar, ¿cómo se ve la misión de la iglesia en Latinoamérica durante la pandemia? Entonces, Eva nos acaba de compartir cómo se ve estas acciones en tiempos regulares, pero para ti, Justin, ¿cómo se ve la misión de la iglesia específicamente en Latinoamérica durante esta pandemia? Pues yo creo que en general, ¿verdad? En tiempos regulares y aún en tiempos de pandemia, una de nuestras tareas principales es el poder escuchar lo que está sucediendo en nuestro contexto y en nuestra comunidad y responder a la luz del Evangelio en base a las cosas que nosotros estamos escuchando y entendiendo. Lo que hace el cambio entre tiempos regulares y la pandemia es precisamente las respuestas que nosotros estamos recibiendo en nuestra comunidad y nuestro contexto. Muchas de las luchas en el tiempo regular siguen vigentes. Esas no han desaparecido porque estamos en medio de una pandemia, sino que ahora se han incrementado con una serie de retos nuevos, por un lado, y luego algunos de los retos que estaba enfrentando nuestra ciudad se han magnificado por cuestiones como del confinamiento, por los golpes a la economía, por un sinfín de secuelas de las decisiones que se han tomado y de la enfermedad en sí. Eso aún no incluye la enfermedad, ¿verdad? Y cómo la gente que se ha enfermado está enfrentando eso, cómo, lo que esto ha repercutido para el sistema de salud y lo demás. Entonces, yo creo que cómo se ve la misión en sí es que nosotros estamos a la luz del Evangelio, siempre respondiendo a lo que nosotros estamos escuchando y entendiendo del sufrimiento, del dolor, de los retos y los desafíos que nuestra ciudad está enfrentando, solo que ahorita en este tiempo de pandemia, los gritos de nuestra ciudad son recios y no los podemos ignorar. El sufrimiento que antes podíamos ocultar, yo recuerdo las primeras veces que gente salía al puente aquí a la vuelta de la casa con banderitas blancas, diciendo que necesitaban comida. En muchos casos es fácil para algunas personas solo moverse en el sector donde viven, solo moverse al sector donde trabajan e ignorar la realidad social o las desigualdades que existen, el dolor, la pobreza, y ahora hemos llegado a un momento donde ya no se puede ignorar. Entonces, yo creo que las acciones hasta cierto punto se ajustan en base a lo que nosotros estamos escuchando y entendiendo de nuestro contexto. Ahora, eso tampoco significa que simplemente si alguien nos dice necesitamos esto o preferimos tener esto, que nosotros simplemente lo hacemos. O sea, todavía hay cierta prudencia, mejores prácticas, sabiduría que gobierna y guía cómo nosotros respondemos. Pero en medio de estos tiempos de crisis
nuestra capacidad de poder escuchar, de identificarnos con el dolor que estamos viendo a nuestro alrededor, todas esas cualidades y características, su importancia aumenta muchísimo en medio de tiempos de crisis. Ujú. Ujú. Y, Ever, escuchando eso, ¿cómo piensas tú que que, qué piensas tú de cómo puede la iglesia local encarnar el evangelio durante este tiempo de pandemia? No sé si mi español se me falló, Sí, si no, me sí, no, entendiste está bien. bien. Ok, No, perfecto. sí. Bueno, mira, es lo que decía yo, sin escuchar y estar atento a la necesidad y a los gritos de la sociedad y a los gritos de la gente que está a nuestro alrededor es importante. Yo sostengo que la iglesia local debe conocer a su comunidad y debe saber cómo reacciona en tiempos diferentes, ¿verdad? En tiempos críticos como este. Y si nosotros tenemos un conocimiento de eso, entonces sabremos cómo encarnar el evangelio en un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo. Yo creo que hay algunas perspectivas que uno debe siempre mantener y actitudes que uno siempre debe mantener presentes. Por ejemplo, siempre mantenemos en nuestra mente, Primera de Pedro, capítulo 2, se habla de la manera en que la iglesia debe presentarse y comportarse dentro de la sociedad. Todo el pasaje ese habla de cómo la iglesia debe comportarse. Y dice, manteniendo siempre una conducta ejemplar y que consideren, porque entonces van a considerar nuestras buenas obras. Más adelante en el capítulo 4 hay un pasaje un poco más específico y dice, de modo que si sufren como le agrada a Dios, sigan haciendo lo bueno. Nosotros entendemos que hay un contexto de sufrimiento en este momento y el llamado del Señor es seguir haciendo lo bueno a pesar de las limitaciones con las que contamos. Hay dos condiciones. El sufrimiento generalizado, como decía yo, si uno sale y las primeras semanas había mucha gente con hambre y nosotros recibimos muchas llamadas durante esas primeras semanas de personas que nos dijeron, me quedé sin trabajo, perdí el trabajo, ya no tengo nada que comer, ya no tengo que hacer. Entonces, ahí empezás a escuchar y empezamos a pensar y empezamos a hablar, ¿qué hacemos ahora? Entonces, en alguna medida, digamos, todos sufrimos las consecuencias del confinamiento. Pero la recomendación del apóstol Pablo es que a pesar de ese sufrimiento del que todos estamos padeciendo, sigamos haciendo el bien. Y eso es, la iglesia sigue haciendo el bien. Se hace el bien cuidando al prójimo, ¿verdad? Tomando todas las medidas que uno tiene que tomar. Creo que esa es una medida importantísima porque no íbamos a ser imprudentes en llegar y bueno, creer que somos salvadores y llevar ayuda a todo y después resultar todos enfermos y enfermar a más personas. Entonces, el cuidado primero era el cuidado de unos a otros en las medidas que tomábamos. Y todavía debe ser así. Entonces, aunque nos limita el rango de acción, no significa que no hagamos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en Lucas 5, 12 al 16, ahí está el caso de Jesús tratando con un leproso infectado seriamente, ¿verdad? A pesar del riesgo que representaba y le advertían a Jesús que no se acercara al leproso, él tiene una acción que es importantísima. Dice que extiende su mano y lo toca. Los discípulos de Jesús le advierten que era un leproso que está infectado y culturalmente estaba fuera de la sociedad, estaba infectado y tenía que estar afuera. Entonces, él le pregunta al leproso, ¿quieres ser sano? Y él dice, sí quiero. Entonces Jesús extiende su mano y lo tocó. La iglesia, yo creo que esa acción de Jesús es como nosotros encarnamos, sobre todo en este tiempo, las acciones y el evangelio. Extiende su mano y lo toca a pesar del riesgo que representaba. Ahora, otra vez, quiero aclarar que no significa que seamos descuidados y que no hayamos tomado medidas y que no seamos cuidadosos en cómo nosotros llegamos al que lo necesita y atendemos y escuchamos esas necesidades. Pero extiende su mano y lo toca. La iglesia es esa mano extendida a través del amor y la compasión y el conocimiento de esa comunidad. Acercarse a esa comunidad siempre, sobre todo en este tiempo, implica un riesgo. Siempre hay un riesgo. Hay una cita que me gusta mucho de John Piper que en el libro de Cristo y el coronavirus, y dice, Cristo es exaltado cuando somos bondadosos a pesar del riesgo que implica acercarnos. Y hay cierto riesgo en acercarnos, pero la necesidad está siempre presente. Entonces,
escuchar a la comunidad es importante. Al principio nosotros comenzamos a comprar víveres, que era la primera reacción, y durante este tiempo, 5 meses, hemos sostenido más o menos a 80 familias constantemente, y son familias que van desde 4 hasta 8 o 10 miembros, son grandes. Entonces la iglesia dio generosamente para sostener a otros miembros de la iglesia. Y más adelante en la pandemia, entonces, cuando los casos de contagio se fueron más adelante, nos sentamos, platicamos y nos dimos cuenta que muchas de estas personas no iban a poder ir a un hospital, no iban a poder pagar sus gastos médicos, y lo más probable es que o se enfermaban o se morían en su casa. Y entonces decidimos que íbamos a comprar medicina, por ejemplo. Y para nosotros en ese momento esa es la acción de extender la mano. Juntamos, hay mucha gente que trabaja en el campo médico cerca de nosotros, y logramos hacer más o menos comprar 100 kits de medicina que estábamos repartiendo a las familias y que todavía seguimos dando. Entonces el acercamiento siempre está, nos acercamos y es un esfuerzo constante y organizado de poder estar atento a la necesidad. Entonces nosotros creímos que es extender la mano y tocar al que lo necesitaba siempre, en este momento y en este contexto, con el cuidado específico, era alcanzar esas necesidades básicas de alimentación, pero también de cuidado médico. Entonces, creímos que esa era nuestra manera de decir, miren, el Señor está preocupado y pendiente de ustedes y aquí está lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, en este momento la iglesia se está sosteniendo unos a otros en los cuidados básicos y fundamentales. Y entonces creemos que, aunque hay necesidades, creemos que estamos haciendo que las personas, que hayan pocas necesidades que no se están cumpliendo. Y así, algunos hermanos van y preguntan cómo estás, qué necesitas, bueno, y algunos han salido hasta con trabajo en medio de este tiempo. Entonces... Excelente. Gracias, Evaldi. Gracias a Dios lo que ustedes han podido hacer, ¿verdad? Y yo sé que eso es un gran bendición para muchos, y también es un gran bendición para los que están afuera viendo a la iglesia local sirviendo en esas maneras. Justin, te quería preguntar ahora, durante esta pandemia, yo personalmente entiendo esto mucho, que todos tenemos una zona de confort, ¿verdad? Donde sentimos seguros, y para mí eso normalmente no es saliendo a preguntar a la gente qué necesitas, cómo vas, y orar con la gente. Y eso pienso que es parte de mi personalidad y cosas así, pero te quería preguntar, yo sé que todos tenemos que salir de esa zona para servir bien durante este tiempo. ¿Por qué piensas que eso es tan importante? Que tenemos que hacer cosas diferentes del confort que sentimos. Sí. Pues muy sencillamente yo diría, si no salimos de nuestra zona de confort, será imposible amar. El amor en sí significa que yo muero a lo que yo prefiero, a lo que yo amo, a lo que yo quiero, y yo me entrego estando dispuesto a pagar el costo de esa entrega por el bienestar de alguien más. Si nos mantenemos dentro de nuestra zona de confort, o lo que nos da a nosotros placer, comodidad, todas estas cosas, no podemos amar. El amar siempre viene con un costo, y nosotros vemos eso reflejado de la forma más clara, manifestada en el Evangelio. Que Dios diciendo, yo te amo, pero no estando dispuesto a venir en carne y hueso, entregarse y morir en nuestro lugar. Ese amor no es amor sin la manifestación clara del Evangelio. Juan en su carta nos llama a no solo amar en palabra, sino amar en obra, lo cual significa que va a haber un costo. Entonces yo creo que el llamado que nuestro Señor Jesucristo ha puesto sobre nosotros, de tanto amar a Dios con nuestro corazón, alma, toda nuestra fuerza, y amar a nuestro prójimo tal y como nosotros, es lo que cataliza, lo que nos llama, lo que nos impulsa hacia afuera. Y a final de cuentas, esto siempre ha sido el movimiento que el pueblo de Dios ha tenido que
que seguir, porque esto es lo que Dios mismo hace. Y eso para mí es muy importante recordarlo. Nuestra misión no es algo que inicia con nosotros, que nosotros la hemos craneado, inventado, planificado, estrategizado, no sé si es una palabra, pero la vamos a inventar ahorita, sino que nuestra misión procede de la misión de Dios, que todas las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, Él las ha hecho primero. Él ha tomado el paso primero para venir y envolverse en carne humana. No hay mayor costo que pagar para el Dios eterno, creador del mundo, que el tener que él mismo someterse a vivir dentro de las limitaciones de su creación. Y luego, no solo se volvió en la forma del hombre, pero luego se volvió siervo de los hombres. Él ha hecho esto a favor nuestro y luego Él nos llama a amen a su prójimo. Y no podemos pensar que entonces amar a mi prójimo simplemente va a ser, bueno, dentro de mis términos, sino cuando nosotros vemos lo que Dios mismo ha hecho, nosotros tenemos una manifestación, una imagen clara de lo que implica para nosotros amar. No podemos amar si no estamos dispuestos a pagar ese costo, a salir de nuestra zona de confort, a estar dispuestos a sacrificarnos. Amén. Amén. Yes. A ver, solo voy a seguir con las preguntas solo por cuestiones de tiempo, pero a ver, ¿qué relación existe entre el discipulado y la obra social de la iglesia local durante la pandemia y también en tiempos regulares? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que lo aprendí de manera práctica primero y después lo fui aprendiendo ya con una forma y estructura. Yo siempre vi a mi papá actuando, siendo un discípulo de Jesús, siempre lo vi haciendo algunas cosas que para mí en algún momento yo decía, ¿qué le pasa a mi papá? Aprendí, mi papá es dentista de profesión y a veces regresaba sin zapatos de la clínica. ¿Y qué te pasó? ¿Te asaltaron? No, alguien llegó y no tenía o vi a alguien, se los regalé. O a veces parábamos en algún lugar y saludaba y a alguien en la calle, yo le decía, ¿quién es? Es mi amigo, pero él me decía, es mi amigo, pero era indigente, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿quién es ese tu amigo? ¿Verdad? O de repente llegaba con alguien a la casa, alguien que estaba o lastimado, o mojado, o con hambre, y siempre vi a mi papá, a mis papás en general, actuando de esa manera. Entonces, para mí hay una relación indivisible entre el hacer discípulos y ser discípulo y la obra social, o como dice algún autor, la solidaridad activa. Hay una cosa que no se puede separar. Yo creo que una es consecuencia de la otra. El que es discípulo y aprende a ser discípulos y está haciendo discípulos, tiene que encarnar esa parte de solidaridad y esa parte de la obra social, porque está en toda la palabra. De hecho, no solo es un clarísimo principio evangélico distintivo, digamos, nosotros le decimos obra social o solidaridad o el actuar en favor del vulnerable, sino es una expresión visible del reino de Dios entre nosotros. En el proceso de ser discípulos, que es la misión más importante de la iglesia, está plasmado el carácter, como decía yo, sin amoroso, misericordioso, bondadoso y justo de Dios. La compasión de Jesús no se limitó solamente a una expresión de palabras de consuelo, ¿verdad? O a un par de acciones concretas de amor. Su compasión se tradujo en acciones concretas y bien marcadas de justicia, de amor, de solidaridad, que resolvían el problema, primero el problema más grande de todos, que era el pecado, pero también resolvían los problemas físicos o de salud o las situaciones que los estaban afectando. La Biblia entera está llena de llamados de justicia, de los llamados de Dios a levantarse, y ahí otra vez lo menciono, levantarse, proteger, librar, soltar, dar, alimentar, acoger, limpiar, devolver. Son todas esas acciones que van en el... Y yo lo aprendí otra vez porque mi papá nos decía, vamos a predicar, vamos al basurero, o paraba en la calle y se sentaba a abrazar a un bolito y abrazarlo hasta que se le pasara lo bolito y le hablaba del evangelio y lo amaba, y luego mi papá regresaba lleno de olor, de ese olor horrible a alcohol y a suciedad, y entonces yo lo empecé a ver
y lo comencé a hacer también porque lo estaba haciendo. Entonces, yo entendí que esa era parte de ser discípulo de Jesús. Y entonces, en el proceso de nosotros de discipular a alguien más, lo hacemos también de manera, digamos, natural o orgánica, como quieren decirle, que nos vean también haciendo las obras que Jesús hizo. Entonces, yo creo que es porque hacemos discípulos que nos encontramos con realidades cotidianas y duras del sufrimiento e injusticia, y en ese proceso mostramos y encarnamos el amor y el carácter de Dios en nuestras obras. Y creo que algunos piensan, y quizá en algún momento lo pensé, que la obra social es como que hacer el bien, digamos, es como una obra enlistada en un manual de discípulos, ¿verdad? Y si soy discípulo, hago esto y esto y esto, pero yo creo que es porque hacemos discípulos, nos topamos con esas realidades y entonces vamos amando y encarnando ese carácter de Dios. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Al final, en la Gran Comisión, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Y parte de guardar todas esas cosas es el amor y el cuidado al vulnerable que se hace mientras la iglesia hace discípulos. Sí, y esa última parte que decís ahí, Eval, es tan impertinente porque sí dice enseñándoles a guardar o a obedecer, ¿no? No simplemente enseñándoles cuáles son, que yo creo que eso es usualmente donde caemos. O sea, bueno, es que yo sé lo que Jesús más bien estamos llamados a enseñarles a que lo hagan, ¿no? O sea, que realmente actúen a favor de esas cosas. Excelente, excelente. Sí, wow. Muchas gracias. Qué bonito escuchar todo lo que compartiste ahí, Evel. Y antes de terminar, solo nos faltan 2 preguntas aquí. Y Justin, te quería preguntar si consideras a la iglesia local como la esperanza para las poblaciones vulnerables en estos tiempos difíciles. Sí, no, y por qué. Yo creo que tiene que ver con a qué te refieres con la pregunta, quizás, pero yo diría que la iglesia local es una manifestación de la esperanza. No creo que es la esperanza. Porque obviamente yo creo que la esperanza, la luz del mundo, el que vino a conquistar las tinieblas es Cristo y este crucificado y resucitado. Entonces la esperanza es el mensaje del evangelio, y si nosotros empezamos a creer que nosotros somos esa esperanza, hemos olvidado por completo cómo es que llegamos a estar en este punto, que nosotros éramos esos vulnerables que necesitaban ser también rescatados, que necesitábamos ser adoptados, que necesitábamos ser sanados. Entonces, yo no creo que la iglesia es la esperanza, pero yo creo que la mera existencia y actividad de la iglesia manifiesta que hay esperanza y manifiesta que esa esperanza es Jesucristo. ¿Cómo es? ¿Qué otra explicación le podemos dar a un grupo tan diverso que no hay otra razón por la cual ellos se deberían reunir constantemente y luego servir el bienestar de su prójimo tan proactivamente si no es por algo externo o afuera de ellos? Eso no es natural, lo que la iglesia es y hace. Entonces, su mera existencia, esto Pablo enfatiza en Efesios 3:10, diciendo que Dios utiliza a la iglesia para manifestar su multiforme sabiduría delante de los poderes y principados de este mundo. Que a final de cuentas, la existencia de la iglesia, cuando la gente realmente la ve, cuando la iglesia está cumpliendo su rol, la ciudad de Guatemala no diría, qué increíble iglesia Reforma, qué increíble sembradores de vida, más bien deberían ellos decir qué increíble el evangelio en el cual ellos han creído, qué increíble el Dios que los ha reunido y rescatado. Amén. No importa lo que yo estaba intentando de preguntarte, porque esa respuesta era súper bien. Excelente. Vamos a tomarla. No, pero Larry. Sí, Dios es la esperanza y la iglesia local es el cuerpo de Cristo durante este tiempo, ¿verdad? Excelente, gracias, Justin. Y antes de terminar, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas en unos minutos. Entonces, si están viendo y tienen preguntas, se le pueden ponerlos ahí en el chat. Tal vez no vamos a poder contestar todos, pero sí vamos a intentar de contestar algunos con Justin y Ever aquí. Pero antes de eso, a los dos,
¿qué mensaje puntual tal vez podían dar a pastores o líderes de iglesias aquí en Latinoamérica sobre su misión con poblaciones vulnerables durante la pandemia? Y yo sé que toda esta conversación has estado dando un mensaje muy puntual, pero tal vez en menos palabras, algo directamente a pastores y líderes de las iglesias aquí en Latinoamérica, sobre su misión con poblaciones vulnerables durante la pandemia. ¿Qué pueden decir para ellos? Yo diría que la tarea de los líderes eclesiásticos siempre ha sido equipar el pueblo de Dios para la obra de Dios. Tu rol no es llenar el salón. Tu rol no es ser el predicador que atrae a más gente. Tu rol no es producir el mejor servicio dominical. Tu rol principal es equipar el pueblo de Dios para la obra de Dios. Y lastimosamente, muchos líderes eclesiásticos se han dedicado a muchas otras cosas que, para ponerlo muy crudo y franco, construyen más su propio reino que verdaderamente participar en el reino de Dios y lo que Dios está haciendo. Así que mi amonestación, mi exhortación siempre es y ha sido: tu tarea es equipar al pueblo de Dios. Tienes una tarea simplemente de mayordomo. Instrúyelos, enséñalos, equípalos para que todos juntos, como el pueblo de Dios, podamos participar en la misión, en la obra de Dios. Sí, y yo pensaría también que para quien ya está involucrado, digamos, sirviendo a su comunidad, lo repetí varias veces, es que conozca, que salga y vea lo que hay. Hay muchas iglesias que están en comunidades e ignoran la realidad que tienen alrededor. No conocen lo que está pasando. Latinoamérica hay una gigantesca cantidad de necesidades en cada país, ¿verdad? Y cada país tiene sus propias necesidades, y cada comunidad específica y cada lugar, cada pueblito, cada ciudad tiene sus necesidades. Entonces, yo creería que el líder tiene que salir y conocer qué está alrededor, qué hay, a quienes está sirviendo, ¿verdad? Porque muchas veces llegan y ponen una iglesia esperando que llegue gente de muchos otros lugares, y hay mucha gente en esa comunidad que necesita el evangelio. Pero también yo diría que aparte de salir y ver y de equipar, que el líder no debe verse a sí mismo y el pastor como el salvador, como el que va a acabar todas las necesidades, ni su iglesia tampoco va a acabar con todas las necesidades que hay. Yo creo que el trabajo del reino de Dios es tan especial porque cada iglesia local puede llenar cierta necesidad en ese lugar específico, y si trabajan juntas, entonces el reino de Dios es mucho más visible a través del trabajo pequeño y muchas veces el trabajo invisible de muchos pastores que quizá a lo mejor tienen 10, 15, 20, 25 personas, nadie sabe de ellos, nadie los escucha, no hay transmisiones por Facebook, no hay ninguna de estas cosas, pero están haciendo un trabajo fiel y un trabajo de hormiga, decimos aquí, un trabajo constante de amar, de cuidar, de discipular. Y hay iglesias, incluso aquí, que no tienen más de 8 o 10 adultos y tienen 60 niños también. Entonces, ese trabajo constante es, creo que, lo que debemos mantener. Y bueno, si hay una iglesia un poco más grande y conocemos a iglesias que estén trabajando, también nuestra misión es poder unirnos a ellos y apoyarlos en ese trabajo. Entonces, la recomendación es: veamos a quienes servimos, a quienes tenemos alrededor, pero también oremos por quienes lo están haciendo sin ser vistos. Excelente. Gracias a los dos por esas palabras. Ahora vamos a pasar en un tiempo de preguntas y respuestas. Para esa parte voy a dar la bienvenida a Paola de Alvarado, quien también trabaja con Somos, y ella va a compartir unas preguntas para ustedes que vienen del Facebook. Entonces, hola Eva, hola Paola. Justin. Me he disfrutado esta conversación increíble. Creo que mi cabeza ahorita está todavía tratando de procesar. Gracias por las experiencias que ambos compartieron, pero especialmente por la esperanza que ustedes evidenciaron en
en compartir el mensaje del Evangelio. Usted, Eva, les acaba de decir, hay muchas personas que no están en una plataforma, pero están haciendo algo desde su iglesia local. Nosotros apreciamos mucho una familia o una iglesia muy pequeña en una aldea de Villacanales y son 15 miembros y 15 miembros comprometidos con el bienestar de su comunidad y especialmente con el mensaje del Evangelio. Entonces damos gloria a Dios, ¿verdad? Por como Justin decía, no vamos a decir gracias a Dios por, o sea, sí, gracias a Dios, pero no vamos a exaltar las obras de una iglesia local en específico, sino que sabemos que es obra del Señor y es mismo Dios obrando en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Entonces, tengo unas preguntas aquí y voy a solo adelantar. Si alguien tiene otra pregunta, aprovechen a hacerlo en este momento porque tenemos muy pocos minutos para hacer las preguntas. Nos preguntaba Joyce Martínez, ¿con qué acciones podemos empezar para impulsar a nuestra iglesia local que si hasta ahora no se ha ocupado de ello durante esta pandemia? Perdón, lo leí literalmente. ¿Con qué acciones pueden empezar su iglesia local, ya que en este momento no se han involucrado? Para mí, esta es una muy buena pregunta, pero al mismo tiempo muy dolorosa al leerla. Entonces, ¿qué pueden ustedes comentarnos acerca de esta pregunta? Dale, Justin, te cedo a vos. Está difícil. Yo diría esto quizás va a sonar, no va a sonar que ayuda tanto, pero yo creo que lo más importante es que nosotros estudiemos la Biblia claramente en su contexto, viendo y entendiendo su situación y en particular entendiendo que el mensaje, el hilo conductor de toda la narrativa bíblica es el mismo evangelio. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que en muchos casos, cuando nosotros no estudiamos la Biblia entera, completa, en su contexto, o cuando no entendemos que el hilo conductor es el mensaje del evangelio, nosotros terminamos moralizando muchos de los aspectos de la Biblia o solo escogiendo ciertas partes que convienen para nuestra organización o nuestra estructura. Entonces yo creo que lo que realmente impulsa y mueve una iglesia fuera de sus cuatro paredes no es primero una programación interesante ni es necesariamente actividades concretas, más bien es un compromiso robusto y fuerte y profundo con la palabra de Dios y con el Evangelio de Jesucristo. Después de eso hay pasos muy prácticos y concretos que Eva les puede compartir. Sí, me la devolviste bien, gracias. Bueno, yo creo lo mismo. Y otra vez, no solo es hablar de la experiencia, pero vale la pena ejemplificar. Para nosotros conocer el carácter de Dios fue vital para entender y para salir de donde estábamos. Al conocer el carácter de ese Dios misericordioso y que es justo, fuimos movidos, digamos, naturalmente o por consecuencia hacia afuera. El Espíritu Santo nos movió hacia afuera para ir a predicar las buenas nuevas y la luz admirable a donde hay tinieblas, ¿verdad? Y eso es en muchos lugares. Pero también cuando hablamos de acciones concretas, yo diría que número uno, si la iglesia local no ha comenzado a hacer nada, ahora creo que lo primero que tendrían que hacer es orar y decir, Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos quieres llevar tú? ¿Verdad? Como decía yo, si no es una programación que hacemos, uno puede decir, ay, ¿qué tal si hacemos algo? Pero ¿qué tal si el Señor no quiere que hagan eso ahora? Entonces, orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿hacia dónde nos quieres llevar? Y entonces yo creo que Él va a ser fiel para mostrar hacia dónde está la necesidad y hacia dónde tienen que ir. Y luego, yo creo que las acciones concretas que deben mantenerse siempre son más que obvias en toda la Escritura. Si quieren salir como iglesia, pero personalmente alguien no ha compartido su pan con el hambriento o no ha acompañado a alguien en su dolor, entonces yo creo que primero uno tiene que hacerlo, ¿verdad? Personalmente y entender que es el llamado y esa misericordia va a mover al resto de la iglesia a hacerlo también. Amén. No, y me encanta las dos, de verdad que las dos respuestas se complementan muy bien. Primero, desde mi experiencia les puedo decir, no hay una receta ABC, 1, 2, 3 en esto, pero
¿verdad? El profundizar en la palabra de Dios y orar, como decía Eva, sí son acciones concretas, que muchas veces, como en el activismo, hemos como minimizado, pero en realidad sí son acciones concretas que nos llevan a la acción, ¿verdad? Es vivir el evangelio, ¿verdad? Y mi oración y también mi búsqueda al Señor por medio de la palabra muestra mi dependencia en Él. Y es una vez más confiar que Él hace la obra. Entonces, y también quiero adelantar un poco esto. Vamos a estar hablando acerca de acciones concretas en las próximas sesiones. También quiero también adelantarle un poquito de las próximas sesiones y Joyce, te invitamos a que también sigas conectada en los próximos jueves. También Emilio nos hacía una pregunta. Dice que en su iglesia a la cual asistía le enseñaban acerca de la ayuda social debía ser enfocada dentro de la misma familia de Dios, es decir, dentro de la misma membresía. Entiendo por la pregunta que es como limitada a, bueno, a la iglesia local, ahí tenemos que servir o ayudar, o la ayuda social tenía que estar limitada a la iglesia. ¿Creen ustedes que esto es correcto? Él pregunta esto. Pues yo diría que eso es de cajón. Yo voy a alimentar a mis hijas, porque son mis hijas, ¿no? O sea, son mi familia. Yo tengo una responsabilidad de cuidar mi familia. Y cuando nosotros extendemos eso al pueblo de Dios, nosotros vemos a lo largo de las Escrituras esta metáfora de que el pueblo de Dios es la familia de Dios, de que nosotros somos una familia. Entonces, claro, nos vamos a cuidar los unos a los otros, pero de ninguna manera vemos que la palabra de Dios limita nuestro sacrificio y servicio únicamente a los que son nuestra familia. Al contrario, nosotros vemos a lo largo de las Escrituras que el pueblo de Dios ha sido elegido y llamado para ser de bendición a muchos, para ser de bendición a las naciones, para ser de bendición a su prójimo. Siempre tiene la iglesia un impulso hacia afuera que nos mueve hacia poder cuidarlos de ellos. Ahora, si nosotros nos estamos impulsando hacia afuera y no estamos cuidando nuestra propia familia, obviamente nosotros tenemos prioridades un poquito chuecas, ¿no? O sea, están un poquito torcidas. Pero ambas de estas cosas son necesarias y solo enfocarnos en esto aquí adentro genera un tribalismo dentro de la iglesia innecesaria. Pero no solo eso, a menudo eso es resultado de una índole de escapismo, que la iglesia cree que simplemente nos deberíamos aguantar este tiempo aquí en nuestro circulito hasta que por fin el Señor nos viene a rescatar de este mundo, cuando en realidad el Señor nos ha regado como embajadores de Él, como ministros de reconciliación, que claro nos estamos cuidando y eso manifiesta la verdad del Evangelio, pero mucho más que eso, nosotros también estamos cuidando, amando y sirviendo a nuestro prójimo. Sí, yo creo que también digamos, entiendo la pregunta porque la he escuchado, pero creo que es un poco de mala lectura también sobre el pasaje que está, porque el pasaje está en Gálatas, en Gálatas 6:10, si no estoy mal, y dice, no nos cansemos de hacer el bien. Eso es número uno, porque a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, dice en ese pasaje, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad. Entonces, el llamado es hacer bien a todos mientras se le presenta la oportunidad a la iglesia, pero luego dice, y especialmente a los que son por la fe parte de nuestra familia, y en diferentes versiones lo dice diferente. Lo que quiere decir es, la iglesia está llamada a hacer bien a todos, y obviamente tenemos que poner un cuidado especial para los que están con nosotros, que es nuestra primera responsabilidad, porque es lo que decía yo, si no vemos aquí, si no proveo para mi familia, entonces de nada sirve salir a la calle. En Chapín hay un dicho que usaba mi mamá, dice, candil de tu casa y oscuridad de la calle, o lámpara de tu casa y oscuridad de la calle. Entonces, no, o al revés, es candil de la calle y oscuridad de tu casa, es la cosa. Somos, no sirve de nada si lo hacemos afuera para que nos vean, si no lo hacemos con especial cuidado para los que están aquí, pero el llamado es hacer bien a todos, mientras se presente la oportunidad. Entonces creo que vale la pena releer bien esos pasajes también para que no se convierta en una excusa. Muy bueno, muy bueno. Sí, a veces buscamos textos fuera de contexto para solo
justamente para que sea una excusa de las acciones que nosotros estamos haciendo. Aquí hay una pregunta muy buena y va justo también con lo que ustedes dos explicaban acerca de nuestra tarea con el vulnerable, pero a veces podemos preguntarnos, ¿puede alguien vulnerable ayudar a otro vulnerable? ¿Podemos ayudar de forma incorrecta? Cuando yo soy vulnerable, estoy ayudando a un vulnerable. Creo saber ya la respuesta y creo que la respondieron muy bien, pero me encantaría hacer el énfasis al escucharlos una vez más con esta pregunta. Yo diría, y realmente los que han popularizado este concepto es Brian Fickert y Steve alguien, ya no recuerdo su otro apellido, pero ellos escribieron este libro Cuando ayudar hace daño. Y uno de los conceptos principales que ellos enfatizan es que realmente es lo contrario. Cuando no entendemos nuestra propia vulnerabilidad, es cuando nosotros solemos ser más propensos a causar daño. Eso no significa que no podemos causar daño con nuestras prácticas o métodos, pero en muchos casos los daños que se causan a la hora de ayudar al vulnerable es porque yo ayudo con un sentido de superioridad y en muchos casos el que está siendo bendecido se mira a sí mismo con un sentido de inferioridad. Y cuando nosotros mantenemos esas dos relaciones sin vernos a la luz del evangelio que realmente empareja por completo todas nuestras relaciones, es esa discrepancia es lo que genera en mí un sentido de Dios, del Mesías, del que está rescatando, y en la persona que está recibiendo un sentido de inmerecedor, un sentido de que jamás podrá ayudarse a sí mismo ni ser parte de la solución de su propia situación. Entonces yo creo que cuando somos vulnerables realmente estamos posicionados mejor para poder ayudar al vulnerable. Obviamente hay prácticas cuestionables independiente de cómo me percibe a mí mismo, pero en general yo creo que eso es lo que causa más daño. Sí, yo creo que el entendimiento de nuestra realidad delante de Dios y compartirlo desde ahí a otros y compartir el evangelio nos hace darnos cuenta, primero, su santidad eterna y grandísima y nos hace ponernos en un lugar muy pequeño. Y entonces yo tuve una experiencia complicada con alguien que vino a orar por una familia y le dijo, Señor, mientras oraba por la familia, Señor, gracias por la casa, los recursos, el dinero y todo lo que me diste para ayudar a esta persona. Lo dijo enfrente de la familia, ¿verdad? Y entonces, obviamente se puso en un lugar muy arriba y estábamos en una casa de lámina, en una casa donde no había piso. La ventaja es que fue en inglés, entonces yo traduje otra cosa, pero en ese momento me di cuenta de lo importante que es que uno entienda realmente su posición delante del Señor. Y desde ahí entonces a nosotros dice, ¿usted por qué tiene dinero? Y realmente no, le digo, vengan a mi casa, vengan a ver, compartamos juntos, comamos juntos y se van a dar cuenta que la realidad que nos identifica a todos, digamos, desgraciadamente es así, es el pecado, pero también el Señor nos puede sacar de esa realidad. Por ahí comenzará. Alguien dijo, la tierra es plana enfrente de la cruz o bajo la cruz, ¿verdad? Alguien ahí. Es una frase muy común en nuestra iglesia también, ¿verdad? La mencionamos mucho, a los pies de la cruz la tierra es plana. Y estoy completamente de acuerdo con ustedes y comprender que nuestra vulnerabilidad viene desde nuestro propio pecado es cuando entendemos que los demás tienen una necesidad muy profunda, la mía, y es salvación, ¿verdad? Es gracia, es misericordia, es perdón, y al entender eso delante del Señor puedo trabajar con los demás, mientras, como tú decías, Justin, hay muchas prácticas cuestionables, pero creo que el entender que yo también soy vulnerable es muy buen inicio. La última pregunta dice, muchas personas, esta es muy buena, muchas personas creen que no pueden hacer nada porque no tienen un liderazgo o ministerio en la iglesia. ¿Cómo una persona que no está en un puesto de liderazgo puede actuar y trabajar en ayudar al vulnerable? Pues yo creo que como cristianos nosotros hemos perdido en muchos casos una teología de nuestra vocación y el sacerdocio de todo creyente. Y nosotros hemos asumido que los únicos que aprueban lo que yo debería hacer como cristiano es la iglesia institucional, es la jerarquía
de los pastores, cuando realmente es todo lo contrario. Nosotros vemos que cada uno de nosotros hemos sido apartados como sacerdotes de la obra de Dios, o sea que toda nuestra vida la estamos rindiendo como un sacrificio delante de Dios, aprobado en Cristo delante de Él. Todas mis obras las hago como un sacrificio a Él y esas las llevo a cabo dentro de cierta vocación. Mi vocación es realmente mi labor, mi trabajo, las esferas en las que yo me encuentro. Entonces yo creo que cristiano, el Señor no te ha llamado primeramente a servir dentro de un ministerio formal en tu iglesia local. El Señor Jesucristo te ha llamado a ser ministro de reconciliación donde sea que te encuentres de lunes a sábado. Y de hecho, por lo menos en Reforma, una de las preguntas más comunes que recibimos, la gente dice, mira, ¿y dónde puedo servir? Y en muchos casos nosotros respondemos preguntándoles, pues, ¿dónde trabajas? Porque ahí donde tú trabajas es donde Dios te ha puesto para servir. Si ahí no estás sirviendo, realmente no nos interesa que vengas a servir dentro de uno de los programas de Iglesia Reforma. Entonces, yo creo que, claro, deberías servir, aun si no tienes algún puesto o ministerio o liderazgo dentro de la iglesia local. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también uno debe entender que el Señor preparó buenas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Y muchas de esas buenas obras tienen que ver con nuestros vecinos, con las personas que tenemos alrededor, a quienes servimos, a quienes, y a veces no los servimos, sino quienes tenemos alrededor, al prójimo, al que está a la par mía, al que está próximo a mí. Y si la iglesia no tiene un programa, y si la iglesia no tiene una estructura para servir. De todas maneras, yo como hijo del Señor fui llamado a expresar su luz en los lugares difíciles con el que está a la par mía. Fui llamado a amar a mi vecino primero, y entonces creo que, y sobre todo otra vez en el contexto en que vivimos aquí en Guate, hay tantas oportunidades para servir al prójimo sin necesidad de tener una estructura. Y con esto no quiero decir que ahora digan, bueno, entonces no voy a la iglesia, ya no sirvo en la iglesia, ya no hago nada. Sino lo que quiere decir es, esta es una actitud que surge del corazón de alguien transformado y surge de aquí. Entonces, porque si no lo que quiero, si no lo hago personalmente, en realidad estoy buscando solo el nombre de un puesto, de un lugar para servir, en lugar de servir por vocación, como decía Justin, porque el Señor nos llamó a hacerlo. Gracias, Eva. Y esto me recuerda a algo que nosotros hemos trabajado en Somos y muchas veces la gente pensará que nosotros, como nos dedicamos a Somos, podemos servir a mucha gente y la posición que tenemos, el trabajo que tenemos. Sin embargo, hemos comprendido que Somos, en nuestro caso, no existe para que las iglesias locales nos apoyen, específicamente Iglesia Reforma, que pertenecemos a, ¿verdad? Existimos para apoyar la misión de la iglesia local. Yes. Entonces, no es al revés. Entonces, cuando yo soy parte del cuerpo de Cristo, entiendo que no debe importar la posición en la que estoy, sino que como parte del cuerpo tengo una misión, porque la misión me incluye a mí también, ¿verdad? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta muy buena que nos acaba de entrar que de verdad tenemos que responderla. Y si lo pueden decir lo más breve posible. ¿Es correcto ver esta falla dentro de la iglesia, o sea, que no hay un servicio, y cambiar de congregación? ¿Es correcto ver esta falla dentro de la iglesia local y cambiar de congregación? ¿Cuál debería ser nuestra postura? Si yo estoy viendo que en mi iglesia local no están haciendo nada, ¿debo cambiar? Pues yo diría no de primer paso. Yo creo que hay bastantes cosas que podrían, que preceden esa decisión, y yo creo que esa decisión la deberíamos tomar con muchísima oración y entender el peso de esa decisión de hasta cierto punto cambiarme de familia local, por decirlo así. Yo creo que muy antes que eso, nosotros empezamos a hablarlo con nuestros líderes en la iglesia. Yo creo que nosotros empezamos a vivirlo, como bien mencionó Eva, que personalmente deberíamos participar en ella. Yo creo que eso significa que nosotros también incluimos a otras personas. Esperar que toda iniciativa de servicio sea lanzada por los líderes eclesiásticos, de nuevo, no es entender mi sacerdocio como creyente. Ahora, yo sé que algunos quizás están en una iglesia donde si intentaran lanzar algo propio terminarían en disciplina o algo así, y esos son otros 20 pesos eclesiásticos, pues. Pero en general, nosotros, si estamos viendo que la iglesia no está respondiendo a algo,
tú eres la iglesia, responde a esas necesidades y empieza a participar, empieza a hablarlo con otros hermanos en Cristo, empieza a hablarlos con los pastores. Si después de todo eso estás viendo una resistencia particular a lo que significa ser y lo que la iglesia debería hacer, yo creo que ahí estaría bien que empieces a orar y platicar esa decisión de cambiarte de iglesia local. Sí, mientras está en ese proceso de oración y hacer y entender eso, yo diría que no es el primer paso precipitado de hacer, porque a lo mejor el Señor quiere usar a esta persona para avivar el fuego de eso en esta iglesia, pero tiene que venir de una actitud respetuosa, humilde, de una actitud desinteresada, porque no solo porque yo quiero que me vean, sino porque quiero servir y realmente y genuinamente creo que el Señor me está llamando a comenzar una obra aquí. Entonces, a lo mejor el Señor está llamando a esta persona a hacer ese fuego que despierte ese servicio en la iglesia. Muchas gracias por sus respuestas y gracias por estar con nosotros. Le doy la palabra a Larry para concluir. Muchas gracias, Paola. Sí, Justin y Eva, solo te queríamos agradecer una vez más por tu tiempo hoy, por compartir la palabra de Dios, el evangelio de Dios y la misión de la iglesia local con cada uno de nosotros. Como Paola ya dijo, fue una gran bendición para nosotros siempre escucharlos, escuchar lo que Dios tiene que decir a través de ustedes. Entonces, muchas gracias y hoy solo quería terminar el tiempo orando. Tal vez, Eva, puedes orar con nosotros y para... Sí, mejor si oras primero y le damos la despedida. Bueno, gracias Larry, gracias a Somos. Yo creo que Paola dijo algo y ellos han sido de apoyo mucho para la iglesia, para nuestra iglesia Sembradores. Entonces creo que lo que ella dice lo están encarnando y ha sido de mucha bendición. Entonces agradecerles por eso y oremos entonces. Señor, te damos muchas gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, porque es la luz y es la esperanza para este mundo que está caído en tinieblas como consecuencia del pecado. Y necesitamos de tu luz, necesitamos de ti, Señor, todo el tiempo y entender que nosotros mismos somos afectados y vulnerables por el pecado, pero que entender esa realidad nos permite ver tu luz, pero también nos permite y nos motiva y nos llena de un sentido de salir, de ir y hacer discípulos. Señor, que la motivación para ser discípulos esté puesta en que tú eres y tú tienes la autoridad y la potestad sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la injusticia, sobre el dolor. Y por eso tu iglesia está llamada a ir y a ser discípulos, Señor. Y que cada iglesia local, cada líder que nos está viendo, cada persona que tiene el deseo de servir, entienda, Señor, cuál es la motivación correcta para servir. Gracias porque lo podemos hacer, Señor, con un corazón agradecido porque tú te diste completamente por nosotros y ahora nosotros podemos darnos también a quienes lo necesitan y mostrar tu amor y encarnar tu amor y tu misericordia. Oro por cada líder que está viendo en cada país, por cada persona, por cada iglesia, por cada uno que tiene en su corazón el deseo de ir y servir. Y oramos, Señor, para que tu iglesia sea esa manifestación viva de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Te doy gracias por Justin, gracias por su corazón, por su ministerio, por la iglesia Reforma. Gracias, Señor, por Larry, por su familia. Gracias por Paola, por el equipo de Somos. Y gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a los dos otra vez y para todos los que nos están viendo, también te queríamos extender la invitación en la próxima jueves, el 27 de ¿qué mes estamos? Agosto, pienso que estamos en agosto. Te invitamos al siguiente sesión de este serie donde vamos a hablar un poco más del cómo puede servir la iglesia local a comunidades vulnerables durante la pandemia y en todo tiempo. Muchas gracias a todos y esperamos que pasen buena semana.